Estamos con Gerardo Canseco, decíamos, hablamos del conflicto en el suministro del gas, del conflicto en el sindicato petrolero, especialmente en el sur del país, que puede afectar el suministro. Gracias por venir, Canseco. No, por favor, es un gusto. Gerardo es uno de los integrantes del directorio de YPF en representación de los trabajadores y el secretario general del Sindicato de Petroleros de San Lorenzo. Bueno, este conflicto está complicando, recién escuchábamos lo que decía Frigerio, de alguna manera están tratando de buscar una solución, pero ¿puede llegar a afectar el suministro del gas? Las provincias patagónicas hoy están afectadas por varios conflictos de índole sindical. En Neuquén tenemos un conflicto que centralmente aborda la cuestión vinculada con la recomposición salarial. En Santa Cruz y Chubut el conflicto centralmente tiene que ver con la retracción en las inversiones en la actividad petrolera. Eso afecta no solo a YPF, entonces los sindicatos están poniendo un estado de alerta respecto de la actividad y respecto del achique de empresas, y en Tierra del Fuego tiene que ver con lo que sucedió a partir de que el Estado Nacional quita los subsidios y en efecto hay casos donde los servicios han aumentado un 500%. Claro. En la reunión que se realiza ayer con el ministro Frigerio, aparentemente ha habido un avance. Todos los indicadores, desde lo político, desde lo económico, señalan que no debería haber sido tan abrupto el quite de subsidio, debería haber sido de un modo más programado. Aparentemente ha habido un avance. La reunión fue con gobernadores y con un grupo importante de intendentes de la Patagonia. ¿Era necesario, digamos, una eliminación progresiva de los subsidios, que había que sostenerlos, aunque tuvieron un impacto fiscal muy significativo para el Estado? Seguramente había zonas donde había que quitar subsidios. Buenos Aires, creo yo que Buenos Aires. Desde luego que la situación de la Patagonia es totalmente distante y diferente de lo que sucede en Buenos Aires, ¿no es cierto? El aumento que están pidiendo los trabajadores de yacimientos, que son los que provocan básicamente el impacto más fuerte, es del 40%. Es un aumento que el gobierno no quisiera afrontar porque eso, por supuesto, puede traer un efecto dominó para los otros gremios. ¿Usted cree que va a llegar a una solución o se va a llegar a ese punto de acuerdo? Yo creo que se va a llegar a un punto de acuerdo y siempre hay que tener presente que los sindicatos vamos a defender las paritarias libres. Esto es una cuestión central. También es cierto que lo vemos como positivo que este gobierno reconoce que existe un proceso inflacionario importante. Ese proceso inflacionario, tomemos como referencia desde noviembre del año pasado, ha impactado de un modo muy negativo sobre el bolsillo de los trabajadores, con los cuales el reclamo que están haciendo los sindicatos no es descabellado, tiene que ver con la necesidad de mantener el poder adquisitivo del salario. Nosotros hay que tener presente que antes de ayer ya se cerró el acuerdo en el ámbito de la actividad de petróleo en refinerías y comercial, con un 20% en el primer tramo del 2016. Creemos que de modo concordante con la actividad de yacimientos, va a ser bastante similar. ¿Va a llegar al 40%? Perdón, Guillermo, porque quiero saber esto. Si no se llega al 40%, ¿sí puede haber problemas para el suministro? A ver, yo creo que se va a cerrar un primer tramo de 6 meses próximo al 20%. Y después una revisión adicional. Y ahí el segundo tramo de los otros 6 meses. ¿Cómo está el país hoy por hoy en cuanto al abastecimiento, ¿no? Porque fue necesario la importación de gas licuado con barcos, hubo un problema con la subestada, lo que dificultó, digamos, la conexión al sistema. ¿Hoy por hoy se está muy lejos de volver a recuperar abastecimiento propio? Nosotros tenemos una ley de soberanía energética, que es la ley que permitió recuperar el capital social o la mayor parte del capital social y permitió que YPF sea controlada por el Estado Nacional. A partir de esa ley se produjo la puesta en marcha de un plan estratégico en YPF que seguramente tiene que ser la ley, hoy por hoy hace falta importación de Chile. Lo que quiero decir, durante la gestión del ingeniero Galuccio hubo resultados muy importantes, se cuatriplicó la producción de petróleo, se cuatriplicó la producción de gas. Y nosotros entendemos que hay que sostener ese proyecto. Del sostenimiento de ese proyecto que tiene que ver con la soberanía energética, con una visión nacional, para que eso se concrete, de sostenerse, tiene mucho que ver con los niveles de inversión, que desde luego este año se han retraído los niveles de inversión por el precio internacional del petróleo.
pero si se sostuviera, nosotros creemos que en un término de 10 años podemos hablar de un autoabastecimiento. Claro, Frigerio decía que el objetivo de ellos también, el objetivo del gobierno también es llegar al autoabastecimiento. El tema es la forma, ¿no? El fomento de las inversiones, como decía usted, Canseco. Tiene que ver con las inversiones y yo creo fundamentalmente con el sostenimiento de un proyecto nacional. Vamos rápidamente al problema santafesino, porque Refinería San Lorenzo está atravesando una situación de crisis. Cristóbal López, el propietario, le debe al Estado 8.000 millones de pesos en materia de impuestos. ¿Cuál es la solución que proponen ustedes? La deuda es una deuda reconocida, eso 8.000 millones de pesos es lo que ya el propio titular de la empresa reconoció que le adeuda al Estado Nacional. El corazón de la empresa Oil Combustible es la Refinería San Lorenzo, que es una refinería muy importante en todo lo que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de petróleo crudo en nuestro país. Nosotros creemos que la mejor salida sería que a cambio de parte de esa deuda, esa refinería la recupere el Estado Nacional, perteneció a YPF hasta 1993, YPF hoy tiene menor capacidad de procesamiento que en 1993, nosotros creemos que como parte de esa deuda, el Estado Nacional debería recuperar esa refinería, restituírsela a YPF y después estatizarla de alguna manera, estatizarla, a través de YPF y posteriormente hacer una inversión importante que se llama mayor conversión y eso permitiría que esa refinería prácticamente triplique su capacidad de procesamiento. Eso, como decía recién, enmarcado en un concepto de un proyecto nacional de soberanía energética, contribuiría a que ese autoabastecimiento se achiquen los plazos. Claro, pero el tema de inversiones, ¿no? Vaca muerta. Mucho se había hablado de que iba a ser muy atractivo, pero todavía no se ven, digamos, grandes desembolsos y todavía tampoco se ven resultados. Todo lo que tiene que ver con las inversiones en el proyecto de petróleo no convencional, claro, se retrotrayeron esas inversiones por el precio del petróleo internacional. Claro. Es muy costosa la inversión, crudo, ¿no? Es muy costosa la inversión y el crudo de los países árabes que hoy se está inyectando a niveles que no superlativos, ha hecho que se quiten inversiones. Es decir, quienes invierten les resulta mucho más práctico y económico comprar el petróleo crudo a los países árabes que invertir en proyectos de esta naturaleza. Esto nosotros entendemos que va a ser esporádico y después, sin lugar a dudas, Vaca Muerta va a significar un verdadero hito. Vaca Muerta y otras zonas, No es solamente Vaca Muerta en nuestro país. ¿Otras zonas de Neuquén? Otras zonas de la Patagonia, sí, no solo de Neuquén. Va a significar un verdadero hito. Gracias por venir, Gerardo. No, ojalá por favor, se es un resuelva placer. Entonces.